buenas tardes. Tengo dos tareas muy desagradables y es resumir el currículum de estos prestigiosísimos académicos que están aquí sentados y luego ser muy estricta con los tiempos para que haya más posibilidad de intercambio en el debate posterior. Así que voy a pasar, cuando queden 5 minutos, un cartelito para que vayan redondeando y me van a perdonar porque sé que esto no es agradable, pero es necesario para que sea más fructífero nuestro intercambio. La primera presentación será del académico de Perú, Augusto Ferrera Costa, que es abogado, político peruano, embajador del Perú en Italia, fue elegido miembro del Tribunal Constitucional en 2017 por 100 votos a favor en el Congreso de la República, estudió Derecho y se doctoró en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una muy frondosa trayectoria como embajador en diversos países y también en organismos internacionales. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y vicerrector de la misma universidad. Y postuló para la presidencia de la Nación en la fórmula encabezada por Luis Castañeda Locio. Es autor de varias obras de jurisprudencia en Derecho Procesal y en Derecho Civil. Le damos la palabra al señor académico. Distinguidos miembros de la mesa, ilustres académicos que nos acompañan. Nosotros hemos escogido como disertación hablar de la sucesión, por cuanto hemos sido pues profesores durante 40 años del curso sucesoral, tanto en la Universidad de San Marcos como en la Universidad de Lima, y hemos escrito varias obras sobre el tema, sobre todo un tratado de derecho sucesorio que ya tiene 9 ediciones. Pero además, porque ello está ligado más a la parte del derecho, al haber sido también presidente de la Academia Peruana de Derecho, pero ahora concurrimos a este certamen como presidente de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas. Y esta última connotación de políticas está más ligada a mi actividad actual como miembro recientemente elegido del Tribunal Constitucional del Perú. Quiero entonces no ceñirme estrictamente a la actividad sucesoral, sino hablar de diversos temas. Ya me pasaron un papel que tengo 5 minutos para hablar nomás, o sea que no se preocupen. Vamos a tratar... 20 minutos. Ya, correcto. Pues bien, en la práctica, todos los sistemas en el mundo aceptan la sucesión mortis causa. Incluso la Unión Soviética, que en la Revolución hizo suya la tesis de Carlos Marx y de Federico Engels, consideraba que la herencia era un privilegio protector de la burguesía, sosteniendo por ello que la sociedad era la única con derecho a percibir los bienes de quienes fallecían, como recompensa a los servicios prestados por ella. En ese sentido, negó radicalmente la herencia aboliéndola cuando se dio la Revolución. No obstante, años después, pocos años después, en el año 1922, reconoció la sucesión de los descendientes, el cónyuge y las personas incapaces a cargo del difunto, hasta por un valor determinado. El límite fue suprimido después, ampliándose ostensiblemente el derecho de sucesiones con las leyes dictadas en 1945 y 1961, permitiéndose la libertad de testar. Básicamente los países de Europa Oriental mantuvieron el mismo esquema. La sucesión mortis causa está admitida también en China, permitiéndose el derecho de representación y la capacidad de testar oralmente o por escrito. Los países comunistas, los cuales, al colectivizar la propiedad de los medios de producción,
y el poder de decisión sobre los mismos, no tenían razón para condenar ni suprimir la herencia cuando estaba limitada al producto del trabajo personal. De todas formas, como afirma Trimarchi, la concepción política de la familia y de la propiedad está ligada estrechamente a la designación de los sucesores y a admitir la sucesión a favor de privados. Hay una nueva corriente en Italia, representada por el gran jurista Pietro Recigno, que es el autor del prólogo del tratado al cual hemos hecho mención, que hemos escrito en la última edición, que acentúa la participación de la sociedad en el reparto sucesoral a través de la intervención del Estado mediante la afectación fiscal, que resulta muy pesada y tiene su justificación en la propia Constitución italiana en su artículo 42. Pero cosa curiosa, en el Perú existieron dos impuestos sucesorios, a la masa hereditaria y a las porciones sucesorias. Y en el gobierno del general Morales Bermúdez, en el año 1979, estos impuestos fueron derogados porque descubrieron que la administración de los impuestos significaba un gasto mayor que la recaudación de los mismos. Y por lo tanto, en el Perú no existen los impuestos sucesorios, la política fiscal sobre la sucesión. El fundamento de la sucesión lo encontramos en los dos principios fundamentales en que se basa el derecho romano, que son la familia y la propiedad. Es básicamente en función a estos principios del derecho romano que se basa todo el derecho puesto en cuestión. Cuando fuimos nombrados nosotros en el año 1996 para conformar la comisión encargada de elaborar un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil en el Perú, presentamos las propuestas formuladas con el articulado correspondiente. Pero en realidad esta designación fue el exordio de nuestro nombramiento como miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, que tanto honor nos ha dispensado, hasta permitirnos hacer una disertación ante el rey de España en el Palacio de la Zarzuela, reunión a la cual se ha hecho mención. Finalmente, fuimos uno de los fundadores de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas, la cual tenemos actualmente el honor de presidir. Pues bien, el derecho occidental, que nace en la antigüedad en Roma y se nutre en la Edad Media con el derecho germánico, logra plasmar sus principios en un gran cuerpo legal con la dación del Código de Napoleón en los albores del siglo XIX. Como hemos narrado en nuestro último libro, Napoleón, signo de interrogación, un emperador para el Perú, cuando Bonaparte fue recluido de joven en una celda polvorienta y que tenía una cama vieja, una silla y un armario, encontró en esta un sobre amarillento abandonado que contenía las constituciones de Justiniano, un compendio del código y resoluciones de los juristas romanos. A la mañana siguiente, después de 24 horas, cuando la guardia se presentó, Napoleón se sobresaltó. No había descansado ni dormido, ni se había dado cuenta del tiempo transcurrido. En aquel momento, dijo, conoció la legislación romana. Fue precisamente cuando fue emperador, en el año 1804, que le cupo el honor histórico de dictar el código que lleva su nombre, el Código Napoleónico, el Código Civil francés. Sin embargo, cosa curiosa, a lo cual no se hace mucha mención, el mismo día, 21 de mayo de 1804, día de la dación del Código, en esa misma fecha sus huestes ejecutaron al duque de Enghien, y Chateaubriand escribió en Memorias de Ultratumba que no llegaba a entender
cómo esta fechoría ocurrió al promulgar el Código Civil napoleónico para enseñarnos justamente lo contrario, a respetar las leyes. Pues bien, el Código Civil francés condensó normativamente el influjo de la Revolución Francesa, producida apenas 15 años antes, pero no obstante, la crítica ha hecho un análisis del mismo considerando que no es una legislación revolucionaria. Hispanoamérica, independientemente de que la mayoría de las colonias habían logrado su independencia en relación a la corona española, se regía por las leyes hispanas con la independencia de los países correspondientes. El Perú se declaró independiente en el 1821 y recién tiene una legislación civil con el Código Civil de 1852, 30 años después de la independencia. Entonces, curiosamente, es entre los países de América y España que se desarrollan los grandes esfuerzos legislativos en el siglo XIX, siendo en cada caso un solo hombre el que se ocupó de todas las instituciones del derecho civil, redactando los artículos correspondientes. El más grande coloso del derecho civil latinoamericano fue Dalmacio Vélez Sarsfield, cuyo cenotafio visitamos hoy en el cementerio de la Recoleta, próximo a la tumba de Sarmiento, cuyo ligamen hablaremos después, el presidente de la República de la Argentina. En la presente intervención nos referiremos a algunos episodios de la doctrina del país que nos acoge, con lazos entrelazados íntimamente con la realidad peruana. El mejor y más grande homenaje a tan preclaro jurista se encuentra en la ley que aprobó hace casi un siglo y medio dicho ordenamiento, cuyo artículo señaló: no es que se aprueba el Código Civil, no, dice, entre comillas, el Código Civil redactado por el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield se observará como ley en la República Argentina desde el 1 de enero de 1871. Además, la ley lleva la firma del insigne pedagogo y escritor Domingo Faustino Sarmiento, que está en el mismo cementerio que hemos mencionado, como presidente de la República. Sarmiento, biógrafo e íntimo amigo de Vélez, nos narra que el discutido dictador Juan Manuel de Rosas citó un día al preclaro jurista a Palacio para conversar. Y conversaron más de una hora y Rosas le hizo una consulta específica para ser apoyado por Vélez Sarsfield, el cual se negó a hacerlo, pero convino en que en ese aspecto estaba de acuerdo. Y para ello escribió su famoso tratado eclesiástico, que es histórico, y surge pues en el mismo la respuesta que necesitaba el dictador. A la muerte de Vélez en 1875, el presidente Avellaneda, en su discurso fúnebre, resaltó que esta obra, convertida en manual de los gobernantes, permitió la relación armónica existente entre la Iglesia y el Estado. No puedo dejar de contar una curiosidad encontrándome en Argentina. Un día, una señora, conociendo que yo coleccionaba documentos históricos, me dijo si me interesaba el facón de Rosas. Yo entendí el fajón, que era una faja del dictador, y solamente 2 años después me vuelve a llamar y escuché la palabra facón. Entonces pregunto, ¿pero a qué te refieres por facón? No, me dice, es un puñal, en realidad es un cuchillo con la forma de puñal que sirve para hacer las grandes parrilladas en Argentina, pero con una característica: en el mango de la misma decía, ya con empuñadura de plata, J.M. Rosas,
1818, que pueden apreciar ustedes fotografiado en el Tratado de Sucesiones del cual les he hablado. Y cosa curiosa que lo puedo contar ahora, yo pensé que esto debía estar en manos del presidente argentino, y se lo di al presidente del Perú para que hiciera la transferencia correspondiente. Pero hasta donde entiendo, este facón ha desaparecido y todavía no llega a donde le corresponde, a la República Argentina. Rojas califica al gran legislador como hábil parlamentario, dialéctico, socarrón y poseedor de una gran, abundante erudición y una ironía desconcertante. En un hermoso libro, El autógrafo americano, editado en 1874, hemos encontrado una importantísima cita de Vélez Sarsfield sobre el Perú, que les va a llamar la atención a quienes no lo hayan leído. Nos permitimos citarlo textualmente. El Perú, tan rico en minerales como en producciones agrícolas, ha dado en todo tiempo hombres muy distinguidos en las ciencias, en los parlamentos y en la guerra. Si los que hoy dirigen los destinos de esa república concluyen el ferrocarril hasta Oroya, sin ejemplo hasta el día, las riquezas de ese país serán 1000 veces mayores que las que hoy el mundo admira. Creemos que la juventud peruana se mostrará digna de sus antepasados, y entonces el Perú será la más poderosa y la más grande de la antigua América española, dicho por el presidente Vélez Sarsfield de la Argentina. Este texto, escrito un año antes de su muerte, es un gran reconocimiento al Perú de parte de este insigne jurista, revelando cómo nos proyectaban los americanos en el continente. Ese porvenir trunco debe servirnos a los peruanos como acicate para recuperar el tiempo perdido y ahora que se proyecta una nueva época, para impulsar nuestra economía hacia el desarrollo. Los juristas cordobeses Luis Moacé de Espanés y Juan Carlos Palmero estuvieron en la Universidad de Lima hace 15 años y hicieron comentarios en homenaje a Vélez sobre su código y de la necesidad de que perdurara en el tiempo como todas las grandes obras que no requieren cambiarse. No obstante, el 7 de octubre de 2014, la República Argentina promulgó su Código Civil y Comercial, que entró en vigencia hace 2 años y medio. Esta estructura legislativa sustituye las normas de sus antiguos códigos que en modo independiente rigieron ambas materias. Las nuevas normas conservan principios que han regido estas relaciones jurídicas, no solo en la legislación que se deroga, sino también en el derecho que le precedió como derecho patrio argentino, y el anterior a este, que fue el de las leyes para las Indias, y también el previo, resultante del derecho español de fuente romana. El derecho sucesorio continuará siendo instrumental a los fines de la familia, ya que las normas de orden público que lo integran solo prevén porciones hereditarias forzosas para sus miembros. Se han reducido las legítimas hereditarias preexistentes. Ello respondió a lo que la comunidad jurídica argentina expresó en los eventos jurídicos y producciones doctrinarias. Felicitamos cálidamente a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina por haber organizado este encuentro internacional, gracias al tesón de su presidenta Marita Carballo, celebrando el 80 aniversario de la fundación de la institución. Muchas gracias a todos ustedes por su respetable atención.